espacios y personas dedicados a difundir y promover el arte lírico en nuestra ciudad. Un ejemplo importante lo encontramos en la quinta edición del Festival Novísima Verba, que se desarrolla el 99 de septiembre. Chicos rebeldes desarmados por hambre, la dinastía realista ofrece apoyo a cambio de un matemático capaz de resolver la ecuación de dibujar a un madre de la reproducción. Vuelve a la sangre en verde por las ideas virtuales de Tichy. En casa, mantenido aparte en la famosa botella concentrada, he sido arrojado al fondo del mundo dentro del océano. Me encuentro fuera del tiempo acelerado, respiro en mi mascarita, los efectos del dióxido han desaparecido, más pálido. ¿Cómo ser conscientes en un paraíso si siempre renacemos y nos perdemos y siempre huyen los dioses por aves que solo así amamos, solo así? Lejos de la coyuntura del festival, hay en la capital distintos puntos de encuentro para noveles y no tan noveles poetas. El Averno, Antares, Patagonia son solo algunos de ellos. Visitábamos los centros de reunión para realizar este informe, surgieron inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué lleva un joven a convertirse en poeta en medio de un mundo globalizado? ¿Es acaso difícil ser poeta en nuestros tiempos? Uno tiene que andar buscando los canales para difundir su trabajo, tratar de que su trabajo salga más allá del cajón de tu escritorio. No es que sea difícil o no, simplemente se escribe. Yo obviamente un trabajo para ordenar los versos, para llegar a dominar la técnica métrica, todo este tipo de cosas. Pero no es esa la dificultad. Además, desde el momento en que uno ya no siente la necesidad de escribir, simplemente no escribe. Eso le ha pasado a una buena parte de los más grandes poetas. Es una sensibilidad a todas las cosas, ¿no? A lo que vives, a simplemente estar, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y ya otra parte sería de la manera en que encuentras una forma de expresar un lenguaje, una estética, ¿no? Ciertas cosas que te permiten expresar o decir mejor lo que estás sintiendo, ¿no? Dar definiciones de poesía es muy difícil. Se pueden dar cientos y todas en el fondo son insuficientes. Unos no conciben la poesía sin locura, para otros está asociada con la libertad, para algunos tiene que ver con el amor, y hay quienes la consideran simplemente un acto de humanidad. La poesía es subjetiva, sí, pero todo el universo es subjetivo. Entonces, la función de la poesía es, como es la visión, es decir, tú ves las cosas se te presentan como tú de alguna manera te acercas a ellas. Y eso es mecánica cuántica. Entonces, la poesía es una forma de acercarte a las cosas. Creo que la poesía tiene que ser un impacto. Para mí ser poeta es escribir cosas que den cachetadas de ida y regreso, ¿no? Cosas que impacten a las personas y que no solamente impacten por tener palabras artificiosas, sino porque son textos que tienen musicalidad, textos que tienen brillo propio, ¿no? Estamos en una época que cada vez se ve menos poesía, ¿no? Y hay menos lectores también, ¿no? En general, diría yo. Entonces, en este contexto, sí se vuelve difícil encontrarte, ¿no? Por otro lado, es bueno que están saliendo bastantes librerías nuevas, ¿no? Hay mucha iniciativa de jóvenes que están muy interesados en lectura, entonces son como cosas que se contraponen, ¿no? Sea como sea, hemos descubierto que la lírica sigue latente en nuestra ciudad, desarrollado sobre todo por jóvenes en espacios poco conocidos, espacios que esperemos sigan creciendo, como el público que asiste cada vez más a oír, entender y sentir poesía. Nació en Lima el 11 de diciembre de 1944. Es el mayor de dos hijos del matrimonio de Enrique Pimentel Otero y Victoria Vázquez Cudas.
Jorge Pimentel Vázquez, fundador de Hora Cero junto con Juan Ramírez Ruiz, nació en Lima el 11 de diciembre de 1944. Es un poeta de Perú, fundador del movimiento Hora Cero junto a Juan Ramírez Ruiz en 1970 y es líder del movimiento Hora Cero. Ha sido líder a lo largo de todas sus etapas. Nació en Lima el 11 de diciembre de 1944. Es el mayor de 2 hijos del matrimonio de Enrique Pimentel Otero y Victoria Vázquez Cubas. Vivió su infancia en el distrito de clase media de Jesús María Lima. Estudió en el Colegio Italiano Antonio Raimondi y luego en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En 1972 contrajo matrimonio con la bibliotecóloga Pilar Prieto Celi, con quien tiene 2 hijos, Sebastián, cineasta y crítico de cine, y Jerónimo, periodista y poeta. Ha publicado 6 libros de poesía. También se ha dedicado al periodismo, ha sido editor y cronista en diversos medios de prensa escrita: Visión Peruana, Página Libre, La República, La Crónica, Cambio, dirigidos por periodistas como César Hildebrand y Guillermo Tornique. En 1965 ingresa a la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima para seguir estudios de letras y literatura. En enero de 1970 escribe, con Juan Ramírez Ruiz, a quien conoció en la misma universidad, el manifiesto Palabras Urgentes. Junto con poemas de Pimentel, Ramírez Ruiz, Mario Luna, Julio Polar, Jorge Nájar y José Carlos Rodríguez, Palabras Urgentes figuraba en el primer número de la revista Hora Cero, publicación que marca el nacimiento del movimiento. Como en toda vanguardia, en Palabras Urgentes, Pimentel y Ramírez Ruiz se opusieron a los poderes dominantes de la poesía peruana y cuestionaron al canon poético nacional, con la excepción de César Vallejo, para propugnar una nueva poesía, una más cercana a la vida diaria, a las clases marginadas y a la realidad del Perú. Pimentel publicó su primer libro, Kenacortibadium 10, en diciembre de 1970, y Hora Cero creció acompañado de una gran repercusión de la prensa. El movimiento ganó muchos adeptos y filiales en provincias Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Callao, alentando el surgimiento de poetas en todo el Perú en un gesto de rompimiento con el estrecho y conservador círculo literario de la capital Lima. Junto al crecimiento de los militantes horacerianos y en los recitales por diferentes regiones del país, aparecieron los enfrentamientos. Los poetas horacerianos se enfrentaron a los apristas y a partidos políticos de extrema izquierda, quienes, celosos de la acogida e independencia del movimiento, saboteaban violentamente sus recitales en las universidades nacionales. Pimentel también es conocido por retar a un duelo poético a Antonio Cisneros, representante de la poesía culta de la generación del 60, ya que éste se había manifestado despectivamente sobre Hora Cero. El duelo literario se hizo efectivo en un recital que contó con la presencia de Chabuca Granda y José Miguel Oviedo, entre otros intelectuales y artistas de la época. Pimentel terminó su participación con una sorpresa. Acordó con un amigo para que éste dispare con una pistola de fogueo y actuó como si le hubieran herido mortalmente en un acto teatralizado fiel a la expresión de impacto dramática y vitalista que caracterizará su trayectoria y la del grupo horaceriano en la década del 70 y la primera mitad del 80. Luego del duelo con Cisneros, en octubre de 1972 viaja a España, donde vive por cerca de 2 años. Al
1973, Ave Soul, con una carta epílogo del poeta español Félix Grande. Ave Soul fue un libro consagratorio que incluye Balada para un caballo, poema que convirtió a su autor en un clásico de la literatura peruana. En el texto titulado Pimentel el Recuerdo, publicado en la revista Carretas, el célebre escritor chileno Roberto Bolaño ha dejado testimonio de su admiración por Pimentel, Hora Cero y Ave Soul, como si Pimentel hubiera descubierto una forma de escribir poesía que surgía directamente del romancero, pero en donde era apreciable también una lectura a fondo de la vanguardia y de los grandes poetas de nuestra lengua, empezando por Darío y Martí, Huidobro, Neruda, Borges, Martín, Adán y sobre todo Vallejo. Pero también era discernible, por debajo de esas voces, otra voz, capaz de encarnar infinidad de voces, incluso voces antagónicas, y que era la voz de Walt Whitman, es decir, la voz que marca la poesía de nuestro continente. Bajo el influjo de esas lecturas que son una cultura parecida a Soul, libro de pocas páginas, pero inmaculado, arriesgado, con una expresión de madurez nada habitual en la poesía de aquellos años y tampoco la de estos, que fue recibido no con tambores ni reseñas ni premios, y que cumplió sobradamente con el primer requisito parriano de una obra maestra pasar inadvertida. Escuchen, ahora voy a leer dos poemas de Juan Ramírez Ruiz, compañero de Jorge Pimentel. Juan Ramírez Ruiz falleció el año pasado en Perú. 13. Llevando a casa todos mis paraderos, encontré un retrato y vi, increíble, que ese era yo hace muchos años. Increíble, ese era yo en años pasados, igualito al flanco húmedo del espacio, igualito a un parque atado por un aerolito, y el mismo paisaje vestido con una casa, el mismo calor de cara, los pies de versos igual, las manos de prosa también, increíble, parecido a una estampa de jaguares, parecido a un extenso lingote de mamíferos, y la misma campanada verde, el mismo ojo de Duna recitando un cataclismo, increíble, increíble, igualito a la calle, igualito a cuando salgo ahora afuera de mi cráneo y el cielo es una pared y la tierra es otra pared. Igualito el apoyar del hombro en el norte como si el norte fuera un poste. Increíble. Así iba yo donde me tenía. Así cumplía parte por parte mi tarea. No lo puedo creer. Todavía un cutis cantor, todavía una celda química, ojo del ojo, todavía fuera de cualquier lado. No, tú vienes, yo soy, murmuré, y de inmediato, increíble, mi nombre completo hallé en ese retrato. Ilustración número 1. Son las 8:40 de la noche, latitud 40 sur, 40 grados sur. No, joven, desde hoy no las zapatillas, el calzoncillo, ni la danza del señor Thomas. Ya no se le rasuren las barbas terribles a Giacometti, o hágalo con sumo cuidado. Y no a los lentes, no a los pantalones del señor Elliot. Quede tranquilo el calato de Pisa en Rapallo, Venecia. Quede tranquilo el siglo XVIII y XIX. Son las 8:40 de la noche en la latitud de 40 grados sur, meridiano de Greenwich, que compartimos con Panamá, Colombia, Ecuador, Haití, Jamaica, etc. Lucía ha comenzado en el cine Colmena de Lima.
Vallejo está en una foto, Neruda bajando una escalera, y hace mucho duerme Juan Pablo el Visco, y Bernardo el más flaco de los ingleses. Vea, joven, pero usted escriba certeza, esta será la certeza, alguien debe dejarla en su sitio. Sí, usted, amigo, ¿por qué no? La luz del canto es nuestro asunto, y la nueva belleza es un problema colectivo. Son dos poemas de Juan Ramírez Ruiz. Escuchemos ahora a Jorge Pimentel en la primera parte de una entrevista. Después de 10 años de silencio poético, Jorge Pimentel, fundador de Hora Cero, presenta En el hocico de la niebla, un poemario de fin de siglo, como dice Sebastián Pimentel en el prólogo. Curiosamente, hace muy poco tiempo, José Watanabe ha publicado Banderas detrás de la niebla. ¿No es un poco coincidencia que un poeta importante de tu misma generación como José Watanabe aluda al mismo tema? Es decir, la niebla ahora como que pasa a convertirse de una manera una suerte de alegoría de la realidad. ¿Hay niebla al frente? Hay mucha niebla, mucha broma. Pero yo este libro lo he escrito hace 10 años. Creo que José lo ha escrito hace 2 o 3 años. O sea, yo escribí recientemente, ¿no? Claro, yo escribí este libro tiene 10 años, ¿no? Y este libro lo escribí, todos mis libros tienen una historia. La historia es que todos mis libros los he escrito en bares. Y por ejemplo, este libro lo escribí en un barcito que queda en la calle La Paz, en Miraflores. Entonces, ahí pues escogí ese sitio para ir en las mañanas, recuerdo las 9 de la mañana que había venido hasta las 5 de la tarde, porque a partir de las 5 ya caían pues todos los amigos, los poetas, escritores, periodistas, ¿no? Hasta Raúl Vargas, que ha pasado por ahí, ha estado Jorge Correa Popular, pero es un bar de tránsito, o sea, caían a nomás una cervecita y luego se iban, ¿no? O sea, una conversa de amigos y se quitaban, ¿no? Más bien yo elegí este sitio para escribir el libro donde en el día no me conocía a nadie, entonces tenía mi pupitre, me volví un niño con mis tizas, mis lápices, mi goma, me compré colores, me compré clips, a cada cosa que escribía le ponía un clip de colores, o sea, comencé a creerme y sentirme niño, ¿no? Es la única forma de poder ahondar y ver a través de la mirada de un niño y convertir ese barrio en una escuelita que iba puntualmente de 9 de la mañana a 5 de la tarde y me retiraba solamente a escribir. Ahí me escribía un par de poemas diarios, por ejemplo, y el tiempo que yo empleo en escribir un libro es un mes, máximo 45 días, porque aprovecho el tiempo, o sea, escribo y luego lo guardo. Al año lo saco y veo si el lenguaje camina bien. Y no revisas nada, simplemente escribes y lo guardas todo completamente. O sea, mi trazo es que no hay más tiempo para escribir un libro. Creo que en un mes de que tú te emprendes y dices, voy a escribir un libro de poesía. Entonces te sientas y comienzas a escribir. Así no te salga nada, sale una imagen, muestra de otra y ya comienzas, pues, y te manda, ¿no? Ya comienza a salir poema, ya te entusiasmas, ya te vas armando. Y entonces luego, en 45 días, puedes escribirte 40, 50 poemas, ¿no? Eso es lo que hago yo. Ya. Entonces luego lo guardo. Esa es una forma, digamos, de llamar a la inspiración, como dicen algunos, a la... No hay inspiración, ¿no? No hay inspiración. No hay inspiración, hay toma de decisiones. Un poeta tiene que tomar decisiones. Y la toma de decisiones es, voy a escribir este libro de poemas. Entonces te alejas de todo el mundo y te dedicas todo el día a escribir. Y te propones escribirte por lo menos un par de poemas diarios. Cuando tú dices, tomas la decisión de escribir un libro, y dices, voy a escribir un libro, sí. Entonces, ¿qué pasa en tu cabeza? No, es que ya tienes, por ejemplo, un tema, que lo vas rondando durante meses. Entonces vas rodando el tema y de repente tienes el lenguaje, no aparece todavía. Entonces, al tomar la decisión de escribir, puede aparecer el lenguaje. Basta que aparezca un verso con el lenguaje que tú quieres para escribir ese libro, para que tú ya te vayas solito. Ya tienes toda una atmósfera, tienes el lenguaje. Entonces ya terminas el libro. Pero lo guardas, yo lo guardo mi libro
un año, por ejemplo. Entonces al año lo hago de nuevo y digo, está cambiando bien, o sea, el lenguaje no se ha deteriorado con el tiempo. Después al siguiente año, entonces ya si soporta 2 años el lenguaje que tú has escrito, ya ese libro puede ser eterno. Y ya lo comienzas a trabajar. O sea, ya todos los días lo sacas, le das sus correcciones, ya comienzas a trabajar el libro. Primero comienzas a trabajar el libro, sí, comienzas a trabajar el libro. Pero primero lo botas todo. O sea, luego, en ese sentido, cada libro, ¿cuántos años tiene desde que tienes la idea hasta que publicas? ¿Tiene un proceso de maduración? 5 años, 6 años. Mira, por ejemplo, yo a veces se me va la mano, ¿no? Y Primera Muchacha, claro, sí, es un lindo libro. Primera Muchacha lo publiqué de 20 años. Es que lo que pasa es que a mí me gusta más escribir que publicar. O sea, publicar me aburre un poco. Pero en la escritura está la aventura, ¿no? Estás solo tú, viendo cómo va el lenguaje, qué misterios salen de la escritura, ¿no? Esa lucha contra ese tender puente, ¿no? Con el lector. La semana pasada presenté el libro y yo dije que tiene que ser una especie de reflexión angustiada por lo que pasa en el mundo. Y es que acababa de recibir el libro, pero leyendo más tranquilamente me encuentro con algunas frases como ligeras figuras atonando en la desdicha poblada. Y en poema siguiente, ya nadie me quiere, hermano. Es un libro, como digo, que lucha contra las miserias humanas, una visión de niño, y en ese libro está el temblor del poeta, está los miedos también, ¿no? Está la soledad del poeta, pero también se está afrontando la vida, la cosa positiva de la poesía, ¿no? O sea, la poesía avanza, los hombres avanzan, las mujeres avanzan, todo el mundo camina hacia un futuro, ¿no? Pero esto está escrito como un diario, ¿no? Es la búsqueda de un día, perdóname. La búsqueda de un día. Sí, el poeta busca un día, pero en ese día se encuentra con muchas brumas, porque tus padres en el pasado, ¿no? Está ese desconcierto de qué cosa es esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde está parado? ¿No? ¿En qué situación debe estar parado? ¿No? Entonces, esa es la bruma, ¿no? Un viaje en busca de tu identidad y de ti mismo, pero con una mirada cristalina, con una mirada de niño. ¿Qué es la forma que los poetas se salvan? La suerte de los poetas es que se pueden burlar niños. Este libro fue escrito cuando todavía sonaban bombas, ¿no? Claro. Y tú estabas escribiendo en Miraflores y la bomba estaba sonando. Lógico. No, pero lo que pasa es que, por ejemplo, Trompa de Agosto, que es pura dinamita, pura calle, tú lo conoces, el libro Trompa. Claro. Bueno, ese libro ya anunciaba lo que iba a venir, ¿no? También. Ese libro está escrito en los 80, 78, 80, ¿no? Y recién publicado en el 92, creo, no sé. Claro. Entonces, este libro tiene ese nervio que tú estás diciendo ahorita, o sea, un poco la inseguridad, ¿no? Por eso me volví niño, ¿no? Y quise reinterpretar todo el mundo, ¿no? Es como un refugio. Es el niño que mira un poco las soledades y las destrucciones, ¿no? Y las miserias humanas. Pimentel regresa a Lima en 1974 después de una estancia de 2 años en España, con el propósito de seguir liderando Hora Cero. Durante este tiempo, Ramírez Ruiz había preferido apartarse y para 1973 el movimiento se había disuelto. Sin embargo, otra figura clave para la historia de Hora Cero, Tulio Mora, regresa de Europa en 1976. Mora estuvo a punto de unirse en 1971 en el primer congreso de Hora Cero, pero por problemas durante las discusiones no se incorporó. A su vuelta a Lima, Mora afianza su amistad con Pimentel y al año siguiente, 1977, ambos deciden relanzar Hora Cero. El mismo año, Mora publica su primer poemario, Mitología.
Otro aporte decisivo para este lanzamiento fue el manifiesto contra golpe al viento que Enrique Verástegui ayuda a escribir desde Menorca, España. En 1978, Mora viaja a México y estrecha lazos con los infrarrealistas Infrarrealismo, agrupación que el mexicano Mario Santiago Papasquiaro y el chileno Roberto Bolaño fundaron bajo una declarada admiración por Hora Cero y sus poetas. En París, por su parte, Verástegui y José Carlos Rodríguez llegan a publicar, junto con poetas belgas, griegos, argelinos, mexicanos, los franceses Tristan Cabral y André Laude, el manifiesto Mensaje d'Ailleus 1978, lo que a medida del influjo internacional de Hora Cero el alcalde de París, Jacques Chirac, llegó a reaccionar llamándolos revolucionarios de café. Durante la segunda mitad de los 70 y la primera de los 80, Pimentel y Hora Cero continuaron sus quehaceres con sus llamados actos contundentes, marchas, pronunciamientos, recitales masivos en pueblos jóvenes, playas de estacionamiento, universidades y provincias del país, eventos que solían realizarse en el marco de fiestas populares. En 1983 Pimentel publica Palomino libro, poemario que tiene como telón de fondo un bar abandonado en un pueblo ferroviario, San Fernando bajo Chosica, Perú, escrito con un tono intimista, concentrado y desbarrado. El libro incluía como colofón el texto Confesión aparte, de corte ensayístico, y estuvo acompañado de un portafolio de fotografías del mítico Carlos Chino Domínguez. Ave Soul, de Jorge Pimentel, publicado en el libro Muchachos Desnudos, bajo el arcoíris de fuego, en México, Editorial Extemporáneos, 1979. Ave Soul. Cuando una mañana de agosto bajaba por una calle y tú subías por la misma calle, te conocí y nos miramos y nos hicimos hermanos. Pronto la poesía humedeció nuestros corazones, extranjeros, lumpen, marginales para esta sociedad que nos vio en hogares distintos, despeñándonos en las propias narices de nuestros padres a un fondo insalvable de cuya profundidad solo saldríamos convertidos en poetas. Y eras una figura que los surrealistas dejaron olvidada detrás de la puerta, y en el periplo de tu existencia la soledad fue aquel parque que en la niñez uno rehusó ir, sabe Dios por qué. Pero tú duermes con el rostro pegado a una pared de un cuarto oscuro, en tu cama de palo, palo de rosa, palo de escoba, rodándole con el alma de la mariposa bellísima que quisiste poseer, y a tu costado la presencia de un asma incurable que por sus características cobra ribetes de angustia, y admiro tu fortaleza de voces vastas y brillantes, claras, tan claras que no necesitabas hablar. A las 2 de la mañana desaparecías, pero ¿a dónde ibas? A seguir caminando, a seguir dejando rastros confusos en todos los bares, en todos los parques, en las estaciones de policía, en los recitales que nosotros mismos organizábamos. La lluvia quemó los puentes y los andamios por donde pasarías derechito al sol, toda la leche malograda que bebiste de los vendedores ambulantes, todos los panes con huevo podrido que consumiste, donde jamás hubo el saludo que se le da a los que regresan victoriosos. Y un día íbamos a vender libros usados, porque necesitábamos dinero para tantas cosas, y en el trayecto nerviosamente me dijiste que qué hacía, y yo te pregunté, ¿por qué?
y tú me contestaste: se me está acabando el cigarro. Rodaste con el torso desnudo, pero medio pelo te bastó para demostrar tu hombría. Las mujeres han tatuado nuestros cuerpos con cerdas antiquísimas y han bordado con flores tu mejor camisa. Los hombres te aman igual que amarían a sus mujeres y a sus hijos. Solo nos resta decirle al mundo que nos conjugaremos en ese verbo ser y estar y luchar para alcanzar la belleza de ese árbol que no paró de crecer, cósmico como la fuente de aquella plaza donde brotaban las palomas. Luego de 9 años, en 1992, con un ensayo introductorio del poeta Pablo Guevara, sale a la luz Tromba de Agosto, un libro rabioso, más dramático y experimental que los anteriores, que reflejó los años de mayor violencia interna en Perú, años 80, y que, a pesar de todo, recibió críticas elogiosas y un culto cada vez más extendido. Dice Roberto Bolaño: en Tromba de Agosto, Pimentel parte de Vallejo en nave sola, el punto de partida era la cultura y llega a una zona oscura en donde intuimos se agitan bultos que son seres humanos. Esos seres humanos en nave sola hablaban, explicaban sus historias de folletín, a veces incluso danzaban. En Tromba de Agosto simplemente están allí, como figuras de un mural gigantesco, y lo único que nos comunican es el horror. Primera muchacha, 1997, es un largo poema en prosa escrito sin signos de puntuación, un poema de amor que sintetizaba de acuerdo a Tulio Mora, quien se encarga de prologarlo la propuesta del poema integral horaceriano como auténtica vanguardia, o de cero propugno una estética de la poesía integral, exprimida por Ramírez Ruiz. Sobre Primera muchacha, el crítico Ricardo González Vigil señaló que el vitalismo, el tono sublevante, el ritmo envolvente y el aliento vanguardista, característicos de la obra poética de Pimentel, alcanzan un clímax artístico de altísimo nivel, de lo mejor que se haya publicado en la poesía peruana en lo que va de este decenio. Diario El Comercio. Finalmente, luego de 10 años, publica En el hocico de la niebla 2007, libro de poemas breves que retoman, de otra manera, el ritmo pausado, ansioso y desgarrado de Palomino, aunque con otro tema y un lenguaje más hermético. La digna sobrevivencia del poeta en una realidad dominosa, su búsqueda de creencia, de amor, de contacto con la vida y la tierra, siguen siendo las constantes que persisten en su poesía, solo que ahora se añade el tema de la memoria y el tiempo. En El hocico de la niebla concitó, quizás en mayor medida que en otras oportunidades, comentarios elogiosos y una generosa cobertura de la prensa escrita. Junto con César Vallejo y Carlos Germán Beni, Pimentel es uno de los 3 poetas peruanos seleccionados en la antología de la poesía hispanoamericana realizada por José María Gómez Luque R. Alba, Madrid, 1998. Poemas suyos también aparecen en múltiples antologías nacionales y extranjeras, como las de Alberto Escobar, González Vigil, la titulada Muchachos desnudos bajo el arcoíris de fuego, de Roberto Bolaño, Extemporáneos, México DF, 1979, o La mitad del cuerpo sonríe, antología de la poesía peruana contemporánea, de Víctor Manuel Mendiola, México, Distrito Federal, 2005. Ahora escucharemos la segunda parte de la entrevista a Jorge Pimentel, que hemos tomado del sitio de internet Presencia Cultural. Es el weblog
www.presenciacultural.com/blog. Un poco la inseguridad, ¿no? Por eso me volví niño, ¿no? Y quise reinterpretar todo el mundo, porque es como un refugio. Es el niño que mira un poco las soledades y las destrucciones, ¿no? Y las miserias humanas. Aquí Sebastián dice en el prólogo que el ciclo de la niebla es sobrevivir, traspasar, soportar un día. El poeta expresa un estado de ánimo ahí. ¿El poeta? Expresa un estado de ánimo ahí. Claro. Que es el poeta que sobrevive, ¿no? El personaje de Trompa de Agosto es el poeta. En Palomino es el poeta. En este libro el personaje es el poeta. ¿Entiendes? Claro, que en Trompa de Agosto, por ejemplo, eran múltiples voces. En cambio acá solamente hay una voz, que es la voz del poeta. En Trompa de Agosto eran miles de voces que hablaban, ¿no? Mucha gente hablaba en Trompa de Agosto, ¿no? Aquí solamente habla el poeta. A ver, la mirada del poeta. Aquí hay un poema que me gusta mucho. Esto que es la tierra no debe morir, esto que es la tierra no debe morir, esto deberías leer tú, pero en fin. Soy un hombre sin trampas afirmándome en el corazón. Soy un hombre sin trampas. El Jaurís tal vez hablaría de otras trampas. ¿No? O de otros canales. Bueno, lo que te quería... ¿Por ejemplo, puedo leer un poema? Por supuesto. Por supuesto. Mira, ¿Tú escoges? Sí. Por ejemplo, hay un poema que empieza, ¿no? Porque el poeta busca el día, un día, ¿no? Pero al buscar el día, ve su pasado, ve sombras, ve fulgores, luces, ¿me entiendes, no? Claro. Pero el poema empieza, el poema que te voy a leer, que se llama Brillar el día, no brillar. A ver, vamos a ver. Es algo, por si acaso. Tiene que ser agua. Como licor no se puede escribir. Mira, brillaba el día, no brillaba. Descorro el resplandor preguntándome, brillaba el día, no brillaba. Todos éramos máscara, inconmoviblemente infelices. Brillaba el día, no brillaba. Lo recuerdo tanto. Quería y no era brillante, sumiso, congelado, no era urgente. Brillaba el día, no brillaba, era lo único que me amaba, segregando lo inútil, el vacío. Está comenzando el día. Claro, entonces, usaba por esa quietud. Entonces, ¿me entiendes, no? Claro. Pero cuando empieza el poema que te voy a leer, que se llama Brillar el día, no brillar. A ver, vamos a ver. Es algo, por si acaso. Tiene que ser agua. Como licor no se puede escribir. Mira, brillaba el día, no brillaba. Descorro el resplandor preguntándome, brillaba el día, no brillaba. Todos éramos máscara, inconmoviblemente infelices. Brillaba el día, no brillaba. Lo recuerdo tanto. Quería y no era brillante. Sumiso, congelado, no era urgente. Brillaba el día, no brillaba. Era lo único que me amaba, segregando lo inútil, el vacío. Está comenzando el día. Claro, entonces, brillar el día, no brillar. O sea, no. Hay un poema, pródigo, ¿sí? Era lo único que me amaba, segregándolo. Y no era brillante, inconmoviblemente infelices. No es, y no era brillante. Descorro el resplandor. Sí, ¿me entiendes, no? Claro. Pero cuando empieza el poema que te voy a leer, que se llama Brillar el día, no brillar. A ver, vamos a ver. Es algo, por si acaso. Tiene que ser agua. Como licor no se puede escribir. Mira, brillaba el día, no brillaba. Descorro el resplandor preguntándome, brillaba el día, no brillaba. Todos éramos máscara,
inconmoviblemente infelices. Brillaba el día, no brillaba, lo recuerdo tanto. Quería este día y no era brillante, sumiso, congelado, no era urgente. Brillaba el día, no brillaba, era lo único que me amaba, segregando lo inútil, el vacío. Está comenzando el día. Claro, sí, entonces no sé, brillar el día, no brillar, o sea, no. Hay un poema, pródigo, Sí, pero por supuesto. hay un poema que más o menos se llama Confesión del Mirlo, ¿no? Dice, ya estamos en el día, ¿no? Mira, dice, nubes que son síntomas de huir, relojes detenidos absorbiendo la carne, relojes absorbiendo la carne, tangrenando la luz, aposentando tibiezas granuladas, insufladas en el desaire más denso, en el ardor cómplice de huir, de alejarse. Nubes que son síntomas del verso, de la verdad disuelta en la vereda ineficaz, trastocada, acosada por esa actitud que disimula el año en que te conocí, la fecha en que te conocí, en una calle de Lima, en un teléfono de Lima, en un domicilio de Lima, en un absurdo de Lima, en un corredor de Lima, en el terremoto de Lima, en el ansia, en el tránsito, en el desconcierto, soñando, escuchando, latiendo, gimiendo, gritando, jadeando, solo en Lima sudoroso, en Lima, nubes que son síntomas de huir y nunca llueve, y el verso es el sol. Este poema parece que tuviera destinatario. Puede ser. Jorge Pimentel y En el hocico de la niebla, pero uno más, pues. Bueno, un poema más para encantado con esto. Mira, un poema es un poema sobre mi madre, y hay otro poema que es sobre un cuento, ¿no? Ajá. Ese cuento que uno le tiran sobre la mesa, ¿no? Pero no sé cuál es el del cuento de la madre. El que tú quieras. El de la madre. El de la madre. Perfecto. Hay que escuchar a los poetas, no solamente hay que escucharlos leer sus propios versos. Nadie los lee como ellos. Además es interesante ver porque creo que a través de la lectura uno, la entonación, se influye más todo. Te da el énfasis. Día sin nada que siempre se puede. Ibas a comprar al mercado y grandes bolsas caminaban y lloraban. Éramos el lagarto y la osa, cubiertos de bistecs y alcachofas, flotando entre zanahorias. Tal vez un helado o el encuentro famoso con cebollas hacían de nuestras vidas grandes apios que los sábados giraban estupendamente. Luego nos íbamos en góndolas, íbamos otra vez a un televisor en blanco y negro, a conocer los supermercados y despavoridos cogíamos algunas revistas colgadas en anaqueles presuntuosos. Los niños de nada eran barrer con un cepillo, ilustrar para que no entre el demonio. Pero el demonio ya había entrado y me nacieron estas enormes manos que no cesan de escribir. Y Jorge Pimentel no cesa de escribir porque ya tiene 3, ¿no? Bueno, 3 libros inéditos que van a venir después de este En el hocico de la niebla. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Bueno. Solo así. Felizmente,
Aún existen espacios y personas dedicados a difundir y promover el arte lírico en nuestra ciudad. Un ejemplo importante lo encontramos en la quinta edición del Festival Novísima Verba, que se desarrolla en Lima durante el mes de septiembre. Chicos rebeldes armados por hambre, la dinastía realista ofrece apoyo a cambio de un matemático capaz de resolver la ecuación de dibujar a un madre de la reproducción. Vuelca la sangre en verde por las ideas virtuales de Tichy. En casa, mantenido aparte en la famosa botella concentrada, he sido arrojado al fondo del mundo dentro del océano. Me encuentro fuera de tiempo acelerado, respiro en mi mascarita, los efectos del dióxido han desaparecido más pálido. ¿Cómo ser conscientes en un paraíso si siempre renacemos y nos perdemos y siempre huyen los dioses polares que solo así amamos, solo así? Lejos de la cobertura del festival, hay en la capital distintos puntos de encuentro para noveles y no tan noveles poetas. El Averno, Antares, Patagonia son solo algunos de ellos. La poesía nació en Perú con César Vallejo y el movimiento de acero. La poesía vive en Perú y los poetas viven en Perú. Mientras visitábamos los años de la reunión para realizar este informe, surgieron inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué lleva a un joven a convertirse en poeta en medio de un mundo globalizado? ¿Es acaso difícil ser poeta en nuestros tiempos? Uno tiene que andar buscando los canales para difundir su trabajo, tratar de que su trabajo salga más allá del cajón de tu escritorio. No es que sea difícil o no, simplemente se escribe. Y luego obviamente hay un trabajo para ordenar los versos, para llegar a dominar la técnica métrica y todo este tipo de cosas. Pero no es esa la dificultad. Además, desde el momento en que uno ya no siente la necesidad de escribir, simplemente no escribe. Esto le ha pasado a una buena parte de los más grandes poetas. Es una sensibilidad a todas las cosas, ¿no? A lo que vives, a simplemente estar, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y ya otra parte sería de la manera en que encuentras una forma de expresar, un lenguaje, una estética, ¿no? Ciertas cosas que te permiten expresar o decir mejor lo que estás sintiendo, ¿no? Dar definiciones de poesía es muy difícil. Se pueden dar cientos y todos en el fondo son insuficientes. Unos no conciben la poesía sin locura, para otros está asociada con la libertad, para algunos tiene que ver con el amor, y hay quienes la consideran simplemente un acto de humanidad. La poesía es subjetiva, sí, pero todo el universo es subjetivo. Entonces, la función de la poesía es, como es la visión, es decir, tú ves las cosas se te presentan como tú de alguna manera te acercas a ellas. Y eso es mecánica cuántica. Entonces, la poesía es una forma de acercarte a las cosas. Creo que la poesía tiene que ser un impacto. Para mí ser poeta es escribir cosas que den cachetadas de ida y regreso, ¿no? Cosas que impacten a las personas y que no solamente impacten por tener palabras artificiosas, sino porque son textos que tienen musicalidad, textos que tienen brillo propio, ¿no? Estamos en una época que cada vez se ve menos poesía, ¿no? Y hay menos lectores también, ¿no? En general, diría yo. Entonces, en este contexto, sí se vuelve difícil encontrarte, ¿no? Por otro lado, es bueno que están saliendo bastantes nuevas, ¿no? Hay mucha iniciativa de jóvenes que están muy interesados en lectura, entonces son como cosas que se contraponen, ¿no? Sea como sea, hemos descubierto que la lírica sigue latente en nuestra ciudad, desarrollado sobre todo por jóvenes en espacios poco conocidos, espacios que esperemos sigan creciendo, como el público que asiste cada vez más a oír, entender y sentir poesía.